Buenas noches, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este culto libre del mes de febrero. Quiero empezarlo pues con un pensamiento. A mí me gusta mucho pues leer biografías tanto de creyentes como de personas que pues tienen un nivel de excelencia en el desempeño que tienen. Y esta noche voy a tener una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento sobre Stradivarius. Antoni Stradivari ha sido el luthier de instrumentos de cuerda más reconocido de la historia. Este artesano de violines, de violonchelos, guitarras, violas y arpas nació en Lombardía en 1644 y se instaló en Cremona en su juventud, siendo aprendiz de otro afamado luthier de la época. Stradivari ha sido más conocido por su forma latinizada del nombre, Stradivarius, y durante sus 93 años de vida se estima que produjo alrededor de 1.100 instrumentos, de los cuales 960 eran violines. Alrededor de 650 de instrumentos pues quedan en la actualidad. Los instrumentos con la firma Stradivarius son altamente cotizados. Llegan a alcanzar en subasta privada, algunos de ellos, más de 3 millones de dólares. Otros pertenecientes a colecciones privadas, como a colecciones nacionales, perdón, como el del Palacio Real de Madrid, pues se valora ese violonchelo que tienen, se valora en más de 30 millones de dólares. La razón por la que se cotizan tanto es por la calidad del sonido, por su antigüedad y por el hecho de que son instrumentos únicos. Los Stradivarius son instrumentos misteriosos de alguna manera, porque hoy en día los expertos no han podido determinar cuál es la razón principal de tan alta calidad. Suena mejor que la inmensa mayoría de los instrumentos actuales y este hecho pues lo refrenda que los mejores instrumentistas de este planeta quieren tener unos en sus manos. Existen varias teorías que explican su extraordinario sonido. Algunos dicen que se trata pues de la cola o del barniz que utilizaba. Otros aseguran que se debe a la densidad de la madera, que es una madera muy particular en un momento de la historia. Si bien la hipótesis más popular es que dice que se trata de una gran variedad de elementos químicos presentes en el instrumento, los instrumentos que le dan un sonido metalizado. También se piensa que su forma más alargada y estrecha favorece un sonido más resonante y penetrante. Muchas veces se ha intentado copiar la calidad de los sonidos de Stradivarius y mucho éxito. La pericia del artesano y los materiales usados hacen que sea un misterio no resuelto. En el interior de cada violín se conserva una etiqueta con la inscripción impresa en latín de Antonio Stradivarius de Cremona, hecho en el año pues tal, ¿no? En 709, etc. Y luego se presenta un anagrama que pone AS en un círculo bajo una cruz. Algunos piensan que este anagrama representa que Antonio Stradivarius estaba a los pies de la cruz de Cristo y por tanto su obra lo glorificaba. En cualquier caso, este hecho de ser cierto me hizo pensar que cómo sonaríamos nosotros en las manos únicas de nuestro Creador, cómo sonarían nuestras vidas si dejásemos que el diseñador y compositor de nuestra mente, cuerpo, alma y corazón tomara el control total de su instrumento. ¿Cómo sonarían las obras de nuestra vida si estuviéramos en la voluntad de Dios? Y a buen seguro que sonaríamos con la excelencia de un Stradivarius, y este sonido de nuestra vida le daría la gloria al creador del instrumento como al del Stradivarius, porque somos instrumentos creados por Dios y para Dios. Y como indicaba en el libro de Hechos, como le decía el señor Ananías,
de Pablo, pues también se podría decir en nuestras vidas. El Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pues vamos a seguir con este culto, vamos a tener un tiempo de alabanza y luego vamos a escuchar a nuestro hermano Mateo dos Santos. Hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre exaltar. Sobre el trono de nuestra adoración, Él es el que gobierna sobre toda la creación. Alabadle, alabadle, solo Él. Alabadle, alabadle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de
Buenas tardes. Hace unos días me pidieron que me preparara pues un pensamiento, una reflexión acerca de la alabanza y estuve tentado a decir que no, la verdad, porque tengo muchas cosas ahora mismo entre manos, los estudios, el trabajo, talleres de la iglesia, la alabanza, pero ¿cómo decir que no, verdad? ¿Cómo decir que no a un ministerio o a un concepto como es la alabanza que me ha dado tanto, ¿no? Como idea, la alabanza engloba muchas cosas, pero todas ellas podríamos decir que nos llevan a entenderla como una forma de expresión que tenemos para darle gloria y honra a Dios, y a su vez es un camino que nos lleva a su presencia. Preparándome justamente este pensamiento, leí que también la alabanza es una herramienta o una estrategia que Dios usa para obtener victorias, como se relata en el libro de Josué, en la conquista de Jericó. Y al leer esto, no pude evitar acordarme de cómo el Señor ha usado en mi vida la alabanza como una herramienta para atraerme a mí también. Y de forma anecdótica, recuerdo como tras varios años de estar alejado y desvinculado de la iglesia, eh, que coincidieron prácticamente con el bachiller y los primeros cursos universitarios, el Señor, que nunca tira la toalla, casi que rompió todos mis planes de un sábado, que les aseguro que por aquella época no eran pocos, hasta dejarme únicamente con la opción de asistir o pasar el rato en una tarde de alabanza en la iglesia. Y lo primero que escuché en ese culto de adoración fue: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Y ahí estaba Dios usando la alabanza para derrumbar muros que durante años había ido construyendo yo mismo. Y desde ese momento la alabanza ha representado en mi vida un camino hacia la obediencia y la adoración a Dios. Sabemos que la adoración no es única y exclusivamente alabanza, sino que conlleva pues reverencia, servicio, obediencia, entre otras cosas. Pero es verdad que la adoración por medio de la alabanza y más específicamente a través de la música representa en mi vida uno de los medios de comunicación que más me permiten expresar cuán bueno es y ha sido el Señor en mi vida y en la de personas que tengo a mi alrededor. Sé que también es así. De todo lo que la Biblia nos dice sobre la adoración, en Juan 4, 23 y 24 se afirma: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Creo que entre las muchas enseñanzas que nos puede dejar este pasaje, este puede guiarnos a reflexionar acerca de la forma en la que alabamos. Lo hacemos, como dice el pasaje, en espíritu y en verdad. Sentimos verdaderamente que vagamos perdidos en este mundo y que solo Él puede encontrarnos y guiarnos, como dice la canción, que debemos ser librados de nuestra maldad o ser rescatados por medio de Jesús. Por mi parte, le pido a Dios que siga usando no solo la alabanza para derribar muros, sino todo su arsenal de herramientas para que poco a poco pueda seguir creciendo en Él. Y le agradezco de todo corazón que me haya permitido no solo tener habilidades musicales, sino que a su vez me haya guiado hacia un lugar en la iglesia en el que poder desarrollar esas habilidades para glorificarlo. Después de escuchar a nuestro hermano Mateo, su hermoso testimonio, vamos a seguir alabando al Señor a través de la música. Quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan
voy a conquistar la tierra que me diste y sin duda haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora. Aquí estoy yo. Mi vida para ti entera quiero yo sentir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora. Aquí estoy yo. Mi vida para ti en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Después de deleitarnos con estas alabanzas, vamos a tener un tiempo de oración. Este tiempo vendrá dirigido por nuestra hermana Elena Rodríguez y por nuestra hermana Carolina. Después tendremos la oportunidad, juntos en casa también, para orar por distintos temas. Vamos a poner todo este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Buenas noches, me alegro de saludarles. Vamos a poner delante del Señor varios temas. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos escuchas, porque tú nos atiendes. Y en este momento queremos pedirte, Señor, por los enfermos de nuestra congregación, de nuestra familia, que en tu voluntad, Señor, tú les ayudes a recuperarse. También por las personas mayores, que tú estés con ellos, Señor, consolándoles y que no se sientan solos, Señor. También por las personas que han sido intervenidas, que puedan seguir, Señor, recuperándose. Y también queremos poner en tus manos, Señor, a los sanitarios y a las autoridades de este país, que ellos también puedan ponerse delante de ti, Señor, y pedirte sabiduría en este tema de la pandemia, Señor, en cuanto a soluciones y a formas de actuar. Señor, también queremos darte muchas gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, la iglesia puede seguir teniendo actividades. Y queremos pedirte por la asamblea del próximo sábado para que se puedan tratar todos los temas dispuestos, Señor, y también por el equipo audiovisual para que todo pueda salir bien, Señor. Y darte muchas gracias por la escuela dominical, por todos los niños de la iglesia, Señor, por los profesores, por los padres, para que puedan seguir aprendiendo de ti, Señor. Y también por el plan de formación bíblica que se está teniendo, por tu palabra en general, Señor, porque podamos seguir estudiándola, para que ella sea el centro de nuestra vida, Señor, y para que podamos estar cada día más cerca de ti. Queremos ponerlo todo en tus manos, Señor, y pedirte tu bendición sobre cada cosa. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por tu protección y por tu cuidado, Señor, en nuestra vida, cada día. También queremos poner en tus santas manos la situación difícil por la que atraviesa el mundo, en especial, Señor,
el conflicto bélico que ahora mismo hay entre Ucrania y Rusia. Te pedimos, Dios, que tú seas la paz y el descanso para aquellas familias, Señor, que los están pasando mal. Que tú seas, Señor, el ayudador y quien sostiene, Señor, esas vidas. También te pedimos por la situación económica difícil por la que está atravesando nuestro país, Señor, porque hay muchas personas que están en paro, Señor, y que no tienen cómo salir adelante, Señor. Te pedimos que llenes a esas familias de ideas, Señor, de emprendimiento, para que juntos podamos salir adelante, Señor, y hacer de este país un lugar mejor. Al mismo tiempo ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, de aquella enseñanza, Señor, que reciben en el colegio, que tú, Señor, la utilices para que sea el fundamento y la base para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien en un futuro. Y también para que nosotros como padres, Señor, sepamos darles lo mejor, la mejor enseñanza, el mejor cuidado y la mejor atención, Señor, a ellos, para cumplir ese objetivo. También, Dios, te pedimos por aquellas familias, aquellas personas que lo están pasando mal solamente por creer en ti, Señor, en países que no creen en ti, Señor, que son ajenos, Señor, y están en contra de la fe cristiana. Señor, que tú sostengas a estas personas y que tu cuidado, Señor, y tu amor llene sus corazones y sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a escuchar
pues dos pensamientos que nos van a traer también en esta noche nuestros hermanos Germán García y Jorge Santana. Vamos a darles paso. Les voy a contar una anécdota que me sucedió hace algún tiempo y que no es la primera vez que me pasa. Y pienso que también a más de uno le habrá pasado. Y es que fui a la estación de la gasolina para echarle combustible al coche. Y cuando entro dentro, pues me saluda una persona que está allí esperando para que le cobren y me dice, hola Germán. Y claro, yo no le conocí. Y él parecía que me conocía de toda la vida. Entonces, yo esperando que sucediera algo en la conversación que me llevara a conocerle, ¿no? A recordar quién era. Porque me daba mucha vergüenza que tanta confianza y tanto conocimiento de mí. Y yo no tenía ni idea de quién era, pues la verdad que es una situación un poco difícil. Entonces, terminó la conversación y no supe quién era. Así que me fui sin saber. Por vergüenza no le pregunté de que nos conocíamos. Entonces, pensando en qué compartir con ustedes, estaba recordando esta historia y me puse a pensar que poco conocemos a veces a las personas que tenemos alrededor. Y hay muchos motivos por lo cual no las conocemos, bien sea porque no nos vemos con tanta frecuencia o quizá también puede ser por el interés que ponemos para conocer a las personas, a nuestro prójimo, a los que tenemos cerca. No es así con todas las personas, a Dios gracias, pero sí puede suceder que a más de una, pues, que está muy cerca de nosotros y la conocemos muy poquito, incluso relacionándonos así, ¿verdad? Entonces también me puse a pensar que si alguien me preguntara si conozco a Dios, ¿y qué le contestaría? ¿Qué le diría yo a esa persona? Y claro, esa pregunta entre nosotros pues parece que sobra, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, es que llevo unos hartaños, como decimos los canarios aquí en la iglesia. Y pudiéramos contestar, pues sí, yo conozco a Dios, bueno, un montón. Yo tengo la Biblia, varias versiones, la leo cada día y sé un mogollón de cosas, ¿no? De Dios, de la palabra. Pero realmente lo que de verdad nos hace conocer a Dios no es el conocimiento teológico, es decir, el conocimiento de lo que dice la Biblia, que sí que es necesario y que hay que hacerlo porque es una manera de conocerle, ¿no? Pero cuando se conoce verdaderamente a Dios en las situaciones difíciles que atravesamos por la vida, cuando, por ejemplo, ¿qué conocía de Dios a Abraham, por ejemplo? ¿Qué conocía de Dios Enoc? A Abraham se le llamó el amigo de Dios. A Enoc dice la escritura que caminó con Dios. Y la verdad que revelación en esa época no había escritura. Entonces le conocían personalmente, le conocían experimentalmente. Es decir, a lo largo de su trayectoria, por las situaciones por las que pasaba, ellos tenían fe en que Dios estaba con ellos, que guiaba su camino, incluso a algunos les hablaba y les ordenaba cosas, ¿no? Pero esa confianza que cada día ellos experimentaban, es una cosa que a mí yo la envidio sanamente, ¿eh? Porque desearía yo que realmente me dijeran, oye, Germán es una persona que camina con Dios.
¿no te gustaría también a ti decir, que diga a las personas, oye, esta persona conoce, tiene una relación estrecha con Dios, es algo como si fuera verdaderamente su amigo? Alguien dijo que si conociéramos a Dios realmente, pues viviríamos nuestra vida de otra manera. Y la verdad yo me lo pongo a pensar y a veces las adversidades, lo que nos agobia en la vida, pues nos distrae bastante de la presencia de Dios. Y parece que Dios está lejos, que Dios no está en control, que lo que nos está sucediendo, pues Dios no lo sabe. Y eso no es verdad, porque Él conoce todo lo que nos ocurre en nuestra vida y está también pendiente de las cosas que nos suceden, porque Él es fiel y Él no quiere nuestro mal. Él quiere que vivamos una vida de fe, una vida llena de confianza, pensando que el Señor en todo nos da una salida. A pesar de que no la veamos nosotros, podemos estar atentos y el Señor nos da la fortaleza, la fe, la confianza para seguir adelante, sabiendo que aquí en esta tierra somos peregrinos y que nuestro destino no está aquí, que somos ciudadanos del cielo, que Él prometió prepararnos un lugar. Cuando Él se fue nos lo dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Esa es una promesa que nos da pues mucho aliento, ¿no? Porque sabemos que esto es temporal, que todo acaba, pero que la eternidad es muy larga y no se va a acabar. Así que podemos descansar, podemos estar confiados en Él, que solo el pensar que estar con Jesús toda la vida, imagínate qué podría ser, ¿verdad? Y que pudiéramos terminar nuestros días con un epitafio diciendo: Germán fue amigo de Dios, o Germán caminó con Dios. Pone tu nombre ahí también, y que sea pues esa esperanza, ¿no? Ese aliento de a pesar de los problemas que podamos pasar, saber que Dios está con nosotros y que Él es fiel y vamos a estar pues siempre confiados, ¿no? Con fe de que todas las cosas que nos suceden vamos a aprovecharlas para nuestro bien, porque Él así lo quiere. Amén. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos. En esta semana pasada, mientras pensaba qué pasaje podía compartir con ustedes en esta noche, me vino a la mente el Salmo 139, que es uno de los tantos pasajes que aprendí de memoria en mi niñez, cuando tenía como profesor de la escuela dominical a nuestro hermano Dennis Murphy, a quien le doy las gracias por todo lo que me enseñó en ese tiempo y de cómo nos animaba a aprender pasajes, algunos bastante largos, de la palabra de Dios, y que se han quedado en mi corazón y en mi mente, y que me han ayudado y me siguen ayudando en mi vida diaria. Y uno de ellos es este salmo, el Salmo 139. Es un salmo, creo que precioso, y que nos alienta, nos ayuda en nuestra vida diaria. El saber que tenemos a un Dios que es omnisciente, que lo sabe todo, un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar, y un Dios omnipotente. Y la verdad que es maravilloso el tener a alguien así a nuestro lado, ¿verdad? Este salmo lo podemos dividir en 4 partes. 4 partes, es muy sencillo de dividir. Cada parte estaría compuesta de 6 versículos, son 24 versículos, 6 por 4, 24. Y es una manera de estudiar de forma gradual este salmo tan hermoso. Los primeros 6 versículos, del 1 al 6, nos hablan de la omnisciencia de Dios. Dios es un Dios que lo sabe todo, pero poniéndolo en perspectiva hacia nosotros, Él sabe todo de nosotros y de nuestros actos, tanto los interiores como los exteriores. Si nos fijamos en el versículo 1, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, nos dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Él sabe todo lo que hay en nuestro interior. No hay nada que podamos esconder de Él.
El versículo 2 nos dice, ¿sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Es decir, Él conoce nuestra vida diaria, desde que nos levantamos por la mañana, cuando salimos a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando nos quedamos en casa, lo que vayamos a hacer durante todo el día, Él sabe cada movimiento, cada cosa que hacemos. Y es importante lo que dice la segunda parte del versículo 2. Dice, conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Y aquí pensamientos lo podemos traducir como deseo. Él conoce todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos los conoce Él. El versículo 3 nos sigue diciendo, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Él sabe cualquier acción, cualquier cosa que vamos a hacer, Él también la conoce. Y el versículo 4 también es increíble. Sabes lo que voy a decir. Antes incluso de que salga de nuestra boca, Él ya sabe lo que estamos pensando. Y también otra traducción de esta parte del versículo podría decirse como que Él sabe la intención que hay detrás de cada palabra. Incluso cuando hablamos de una manera que intentamos ocultar algo, Él sabe realmente cuáles son nuestras intenciones. Él va delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Nos dice el versículo 5. Y nos habla de que Él conoce todo de nosotros. Y no para dominarnos, sino al contrario, para guiarnos y para cuidarnos. Y el versículo 6, que termina esta sección, esta primera sección, nos dice que semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Es la primera admiración que hace el salmista hacia Dios, viendo la omnisciencia de Dios, cómo Él lo sabe todo acerca de nosotros. Y el versículo 7, que comienza ya la segunda parte de este salmo, nos habla de la omnipresencia de Dios. Si nos vamos a la Reina Valera, en la versión de la Reina Valera, el versículo 7 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Lo hace como pregunta. En cambio, en la Nueva Traducción Viviente da una respuesta a esas preguntas retóricas que hace el salmista, y es, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. No podemos huir del Señor, no podemos escondernos de Dios. El versículo 8 y 9 nos habla de que Dios está en todos lados, tanto de forma vertical como de forma horizontal. Fíjense, el versículo 8 nos dice, si subo al cielo, allí estás tú. Es decir, en lo más alto. Si desciendo a la tumba, allí estás tú, en lo más bajo. Es decir, de forma vertical, tanto hacia arriba como hacia abajo, Dios está. Y el versículo 9 completa esta idea. Dice, si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto al océano más lejano, es decir, si me voy al oriente, donde nace el sol, o si me voy hacia los confines del mar, hacia el oeste, hacia el occidente, nos dice el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. En cualquier lugar, Dios está ahí y Él está para guiarnos y para protegernos. Los versículos 11 y 12 completan esta idea. Dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El escondernos en la oscuridad, el ocultarnos, puede que pensemos que podemos hacer lo que queramos, que nadie nos va a ver, pero hay alguien que sí nos está viendo, que es nuestro Dios. La tercera parte de este salmo nos habla de la omnipotencia de Dios. Hemos visto la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, y esta tercera parte, a partir del versículo 13, nos habla de la omnipotencia de Dios y de la omnieficiencia de Dios a la hora de crearnos. Es normal que Él nos conozca, que Él sepa todo de nosotros, porque Él es nuestro creador. Fíjense lo que nos dice el versículo 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre.
Quizá el que haya estudiado medicina o anatomía, seguro que podrá entender mejor de lo que yo puedo entender de qué nos habla este versículo. Dios ha creado cada célula, cada nervio, cada órgano de nuestro cuerpo, cada músculo, etcétera, etcétera. Y que ha ido formando cómo soy yo en estos momentos. En el versículo 14 nuevamente el salmista se admira en este caso de la omnipotencia del Señor. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. No sé cuántas veces nos admiramos de la creación de Dios y de cómo nos ha creado a cada uno de nosotros. Quizá lo que hacemos es quejarnos de los defectos que podamos tener, cuando realmente somos una creación perfecta, hecha por Dios. Y en el versículo 15 y 16 nos habla sobre esto. Nos dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Estos versículos nos hablan de eso, de cómo Dios nos ha creado de forma especial a cada uno. Cada uno de nosotros somos algo maravilloso para el Señor y Él nos ha hecho con mucho mimo y con mucho cuidado. Quizá hoy en día gente utiliza el Facebook o utiliza el Instagram para crearse otras versiones de sí mismos, porque no están contentos con quién son. Pero Dios te quiere tal como eres y Él te ama de una manera increíble. El versículo 17 y 18 nos habla también, nuevamente el salmista se admira de la creación del Señor, de cómo nos ha creado. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Algunos creen que se refiere aquí cuando dice: y cuando despierto todavía estás conmigo, hace referencia a que podemos estar toda la noche contando y enumerando las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo nos ha creado, que no terminaríamos, amaneceríamos y estaríamos todavía contando, como si estuviésemos contando las estrellas, nunca terminaríamos. Porque tenemos un Dios increíble, un Dios todopoderoso, un Dios minucioso, que nos ha hecho de una manera increíble a cada uno de nosotros. Y la última parte del Salmo parece que cambia radicalmente y empieza a hablar de, como dice en el versículo 19: oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Parece que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo de aquí para atrás, pero sí tiene que ver, porque hemos estado hablando de un Dios poderoso, un Dios omnisciente que lo sabe todo y que aborrece el pecado. Y nosotros, como sus criaturas, también tenemos que aborrecer el pecado, ya sea el pecado exterior que está a nuestro alrededor, como el pecado interno que tenemos en nuestro corazón. Dice el versículo 20: blasfeman contra ti tus enemigos, hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Debemos aborrecer todo aquello que va en contra del Señor, aquellos que dan la espalda a Dios. Debemos amarlos, pero mostrarles y decirles que están en pecado. Igual nosotros, los últimos versículos, el 23 y el 24, nos hablan de que debemos examinar nuestro corazón, porque también en nuestro interior hay pecado y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y el salmista termina con estos dos versículos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y termina con el 24: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Todo aquello que va en contra de ti, oh Señor, quiero que tú me lo muestres y me digas en qué estoy fallando. Y la última frase creo que debemos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Y guíame por el camino de la vida eterna. Tenemos un Dios omnisciente,
un Dios omnipresente, un Dios omnipotente. ¿Y qué más podemos hacer que acercarnos a Él, arrodillarnos ante Él? Porque también es un Dios todo amoroso, es un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, para que ocupara nuestro lugar y ocupara el castigo que nos merecíamos nosotros. Y Él nos da, como dice este último versículo, nos da la vida eterna. Y solo tenemos que aferrarnos a ella, agarrarnos a ella y pedirle que Él nos guíe cada día. Que el Señor le bendiga. Y despedimos este culto dándole gracias al Señor por las distintas participaciones de nuestros distintos hermanos y hermanas en esta noche y dándole gracias al Señor por la oportunidad de seguir sirviéndole durante toda la semana. Que el Señor los bendiga y los cuide en el resto de la semana. Amén.